Buenos días, profesora y profesor. Hoy día le vamos a presentar nuestro trabajo práctico, miembro superior. Los integrantes son Cristel Astudillo, Paula Ábalos, Ana Paula Baeza, Javiera Donoso, Fernanda Geldres, Bárbara López y Catalina Pinto. Lo primero que vamos a hacer es mostrar el video que nos tocó. Bueno, la posición inicial entonces es esta y podemos visualizar que hay una articulación glenumeral neutra aquí. Luego tenemos una flexión de codo y una flexión de antebrazo neutra, ya que no hay supinación y tampoco no hay pronación. En este caso está neutro. Luego tenemos una extensión de los dedos, aquí una extensión de los dedos, y tenemos una flexión y extensión de muñeca neutra. Vamos a visualizarlo. Luego tenemos la posición 1, de la posición 1, y tenemos los siguientes movimientos. Podemos ver que está la flexión de hombro acá, donde está la articulación glenohumeral. Luego tenemos una extensión de codo, donde encontramos la articulación húmero radial y húmero ulnar. Y al tomar la mancuerna, podemos ver que hay una flexión de los dedos y una oposición de los dedos, en este caso del dedo del pulgar, ¿ya? Y podemos encontrar aquí la articulación interfalángica de los dedos. En la posición 1, el plano y eje involucrado es el plano mediano y el eje transverso, y aquí hay una extensión del brazo. Los músculos involucrados son el deltoides, que es un agonista, el bíceps braquial, que es un antagonista, el tríceps braquial, que es un agonista, los músculos del manguito rotador, que son el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, y el subescapular, son estabilizadores. El serrato anterior es un agonista, el, y en los músculos de la mano tenemos como agonista el palmar mayor, el flexor común superficial y profundo, el primer radial, eh, los interóseos y los lumbricales serían agonistas. Los antagonistas serían el cubital anterior y posterior. Las articulaciones tipo y subtipo. Tenemos la glenohumeral, que es tipo sinovial y subtipo esferoidea. La húmedo radial, que es sinovial con condilia, la húmedo ulnar sinovial bisagra, la cromioclavicular sinovial plana, la carpometacarpiana, que es sinovial elipsoidea, la radiocarpiana sinovial elipsoidea, la interfalángica sinovial gínglica y las metacarpofalángicas sinovial elipsoidea. En la posición número 2 podemos observar diversos movimientos, primeramente la extensión de hombros, luego la flexión de codos, la flexión de dedos al tomar la mancuerna y la posición de los dedos. En la segunda diapositiva de la posición 2 podemos encontrar los planos y los ejes, que en este caso sería el plano sagital y el eje transverso. También se involucran diversos músculos, que sería el músculo deltoides, el músculo braquial, los bíceps, el braquio radial, el flexor profundo de los dedos, el flexor superficial de los dedos y el oponente del pulgar. Las articulaciones las podemos clasificar en tipos y subtipos, que en este caso de los movimientos involucrados tenemos la articulación glenohumeral, que sería sinovial esferoidea, la articulación interfalángica, que sería sinovial bisagra, la articulación húmero radial, que sería sinovial condilia, y por último la húmero ulnar, que sería sinovial bisagra. Siguiendo con el movimiento de la rotación interna del hombro, ubicado en el plano transversal y el eje longitudinal, tenemos los siguientes músculos. Los agonistas, que vendrían siendo el subescapular, el pectoral mayor del dorsal ancho, y el antagonista, que vendría siendo el manguito rotador. Este movimiento es efectuado por la articulación glenohumeral, que vendría siendo una articulación sinovial esferoidea.
Para continuar, tenemos el movimiento de la rotación externa del hombro, ubicada en el plano horizontal con el eje longitudinal, donde los músculos agonistas vendrían siendo el músculo infraespinoso y el redondo menor, y el antagonista el pectoral mayor. Este movimiento también es efectuado por la articulación glenohumeral, que vendría siendo sinovial esferoidea. Posición número 5. En esta posición podemos observar 4 movimientos distintos, los cuales se realizan dentro de un plano sagital y un eje transverso. Estos son la extensión de hombro, en donde los músculos agonistas son el deltoides posterior, el dorsal ancho y el redondo mayor, y los músculos antagonistas son el deltoides anterior y el coracobraquial. Luego pasamos a la extensión de codo, donde el músculo agonista principal es el bíceps braquial y antagonistas son el bíceps y el braquial anterior. Después podemos ver la extensión de los dedos, en la cual los músculos agonistas son el braquial anterior, el supinador largo y el bíceps braquial. Y los músculos antagonistas sería el palmar largo, mayor y menor, y el cubital anterior. Luego de realizar todos estos movimientos, la persona vuelve a la posición inicial. Pasando las articulaciones, se pueden observar 4 articulaciones en estos movimientos. Estas son la articulación glenohumeral, que es de tipo sinovial, subtipo esferoidea. Está también la articulación humeroulnar, que tiene como tipo sinovial, subtipo bisagra. Se encuentra además la articulación humeroradial, que es de tipo sinovial, subtipo bisagra. Y por último tenemos a la articulación metacarpofalángica, que se clasifica como tipo sinovial, subtipo condiliar. Ahora vamos a hablar de las inserciones e inervaciones de cada músculo, comenzando por el músculo braquial, que su inserción comienza en el cúbito, tuberosidad del cúbito y apófisis coronoide. Su inervación es en el nervio músculo cutáneo de C5 a C6 y el nervio radial C7. Luego sigue el braquio radial, que su inserción es en el radio lateral de la base de la apófisis estiloides y se inerva en el nervio radial de C5 a C6. Luego sigue el músculo bíceps, que su inserción es en el radio, tuberosidad radial, y su inervación es en el nervio músculo cutáneo de C5 a C6. Luego sigue el músculo flexor profundo de los dedos, que su inserción es en 4 tendones de la tercera falange de los 4 últimos dedos, y su inervación es en el nervio mediano, índice y medio, nervio cubital, anular y meñique. Luego viene el músculo flexo superficial de los dedos, que su inserción es en el borde lateral de las falanges medias del segundo al quinto dedo y su inervación es en el nervio mediano. Luego sigue el músculo dorsal ancho, que sus inserciones comienzan mediante una aponeurosis en la apófisis espinosa de T6 a L5, en cresta sacra, cresta ilíaca y 4 últimas costillas, y su inervación es en el nervio del dorsal ancho. Luego sigue el músculo redondo mayor, que su inserción es en el húmero, cresta del tubérculo menor, y su inervación es en el nervio subescapular inferior. Luego sigue el músculo subescapular, que su inserción es en el húmero, tubérculo menor, y su inervación es en el nervio subescapulares superiores e inferiores, C5 C7. Luego sigue el músculo pectoral mayor, inserciones cresta del tubérculo mayor del húmero, y su inervación es en los nervios pectorales lateral y medial, raíces de C5 a T1. Le sigue el músculo infraespinoso, que su inserción es en el húmero, tubérculo mayor, y su inervación es en el nervio subescapular C4 a C6. Seguimos con el redondo menor, que se inserta en el tubérculo mayor, específicamente en la faceta inferior del húmero, y se inerva en el nervio circunflejo C5 C6. Luego tenemos el deltoides, que se inserta en la tuberosidad deltoidea del húmero y se inerva en el nervio circunflejo de C5 C6. Tenemos también el músculo supraespinoso, que se inserta en el tubérculo mayor del húmero y se inerva en el nervio escapular. Tenemos el tríceps braquial, que se inserta en el olecranón del cúbito y se inerva en el nervio radial de C6, C8. Y por último tenemos el extensor de los dedos, que se inserta en el capuchaz, en los dorsales de los extensores,
y se inerva en la rama interósea posterior del nervio radial. Muchas gracias, esa fue nuestra presentación.